Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y esta es la palabra fiel. Día 40. Comencemos. Y bueno, pues, ¿qué es el fanatismo? El fanatismo comienza en el momento que nos separamos de la realidad, tomando como bandera cualquier ideología, eh, fábula, leyenda, que ciertamente son las bases que forman culturas, todas esas culturas alrededor de la faz de la tierra, llenas de dioses y deidades que son hechas o hechos a imagen y semejanza de los mismos hombres, conforme a deseos, pensamientos, pasiones y aún sus defectos. Y bueno, como lo vimos en el capítulo anterior, ciertamente Dios nos deja ver en la creación de su primer hombre creado sobre la tierra, obviamente sus descendencias y generaciones, al desconocer al Dios verdadero que habló a su padre y le dio ese mandamiento que llenara y sojuzgara la tierra, pues ellos empiezan a idear, ellos empiezan a pensar en cómo y el por qué y cómo habría de ser Dios. Y bueno, pues ahí por default, ciertamente los hombres comienzan a crear culturas, deidades, dioses, mitos, leyendas, sectas, templos y ciertamente ideologías que van obviamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente son creados a imagen y semejanza suya. Y bueno, pues Dios a través de pues crear a Adán nos muestra que ciertamente al quererlo usar como un instrumento para poder llegar a todas esas naciones que ya habitaban la tierra en el momento en el que Dios crea a Adán, pues nos deja ver en el Edén cómo pues ciertamente la vulnerabilidad que todo hombre sobre la faz de la tierra lamentablemente tenemos, que a causa de ciertamente nuestros defectos, pues, pues desobedecemos, así como Adán, y no llevamos a cabo los mandamientos de Dios. Por eso era prescindible que no Adán, sino por medio de Jesús, que Él es el maestro, como ya les había dicho, Él no es discípulo de nadie, Él es el maestro, Él es desde el principio, juntamente con ese poder tripartita, el cual hace 2000 años vino a revelarnos el vasto conocimiento de Dios, a interactuar con esa dimensión espiritual, como ya lo habíamos visto por medio de la fe en ese, ciertamente, en ese vínculo que crea Dios entre Él y nosotros. Y bueno, pues miremos qué dice el pensamiento, y dice así: es la pasión o actividad desmedida, irracional y tenaz de una idea, una teoría, una religión, una cultura, un estilo de vida, una personalidad, una celebridad o un sistema. Es la defensa de creencias y opiniones en cuanto a política, teología, filosofía, ciencia, historia y arte. Son dogmas incuestionables y sin crítica, que priva y encadena la razón, la realidad y la verdad sobre todas las cosas. Lamentablemente, ser fanático irrumpe y sobre todo estorba, es tropiezo para que todos aquellos, como bien dice mi Señor Jesús, le han puesto la llave a la ciencia, y ellos ni siquiera entran y no dejan entrar a los demás. Es lamentablemente, pero así es. Y bueno, pues mañana es 12 de diciembre y aquí en México se celebra ciertamente pues digámoslo así, son celebridades especiales para la Virgen María, y lamentablemente pues mucha gente que por causa de sus dogmas, por causa de sus doctrinas, por causa de esos mitos y leyendas que toman como bandera,
lamentablemente son los que hoy en día van recorriendo distancias, grandes distancias, ya sea de rodillas, ya sea caminando o en peregrinación para ir a visitar pues, a su amada María, la cual pues ciertamente como lo referían los libros de historia en la primaria, pues ciertamente hace ya tiempo, cuando yo era pequeño, pues contaban la historia real que ciertamente los católicos en aquel tiempo de la conquista, pues fueron obligando, ciertamente con pues su religiosidad, pues dioses, deidades, que los mismos indígenas tenían. Y bueno, pues ese libro de historia en su momento narraba cómo los españoles inventaron la historia de ciertamente, eh, se me olvida, Juan Diego, perdón, el indígena que ciertamente le lleva flores a esa deidad que le dice que ahí en ese monte pues le hicieran tal iglesia. Y bueno, pues por causa de pues el ignorar las escrituras y el poder de Dios, al día de hoy los hombres, como ese primer hombre creado por Dios, sus descendientes, sus generaciones, por falta de conocimiento, pues lamentablemente forman las bases de culturas, religiones, dogmas y malas o falsas doctrinas, llenas de dioses y deidades, y como les dije en el capítulo anterior, pues lamentablemente al día de hoy se crean santos y Marías para toda ocasión. Y bueno, pues dice así, ciertamente Jacobo Grinberg, refiriéndose a los científicos de su momento, porque lamentablemente aún, como ya lo vimos en la filosofía y sobre todo en la ciencia, hay fanatismo, religiosidad e idolatría. Y bueno, pues todo es con un fin perverso, ya les diré por qué. Y dice así, Jacobo Grinberg, refiriéndose a los científicos de su momento. Dice, los científicos modernos suelen ser tan dogmáticos como cualquier fanático. Son los devotos del cientificismo. Se aferran al anticuado materialismo positivista. ¿Y qué quiere decir eso? Que a no ser físicamente palpable, visible o visible cualquier teoría o estudio, se niega su autenticidad. Y en pocas palabras, pues si no creo, no veo. ¿Y a causa de qué? Pues lamentablemente de los mismos científicos, conforme a sus dogmas, conforme a sus pensamientos finitos, conforme a los patrones que ellos mismos crean, si no es conforme a pues sí, conforme a una ecuación que dé una respuesta, lamentablemente no, pues para ellos no es tangible o no es tan palpable, digámoslo así. Y bueno, pues es por eso que lo refiere Jacobo Grinberg de esta manera, porque lamentablemente, pues aún con su teoría sintérgica que va más apegada a la dimensión espiritual, a lo paranormal y sobre todo a la parapsicología, pues ciertamente científicos en su momento pues le criticaban y obviamente pues sí, le recriminaban sus teorías a modo de que pues él no tenía razón en lo que decía, sino que era como ellos ciertamente decían. Y muchos de estos científicos pues lamentablemente son pagados. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que ciertamente mienten ante pues los medios a modo de pues llevar de acorde una mentira que favorece solamente a las grandes élites, porque pues si yo en este momento te digo que la NASA no ha puesto ni un solo pie sobre la luna, y esto a causa de los anillos de Van Halen, que es ese, pues ciertamente ese campo magnético que Dios creó
para cubrir la tierra y ningún meteorito o ciertamente basura cósmica penetrara en la tierra, en el mundo, pues ciertamente, y si así fuese, se difuminara en el inter de. Y bueno, pues igual sucede si nosotros quisiéramos salir. Lamentablemente, pues si un meteorito, este campo magnético lo destruye, pues imagínense una nave espacial. Y bueno, pues si yo les dijese ciertamente que la teoría de los dinosaurios ha sido inventada tan solo por el control y poder del petróleo, pues no me creerían. Ciertamente si yo les dijese que pues el calentamiento global se ha creado con una máquina que inventó Nikola Tesla hace más de 100 años atrás, no me creerían por causa de esas doctrinas, por causa de lamentablemente ser adoctrinados y pues tomar como bandera algo que ni siquiera es verídico. Y bueno, pues asimismo, lamentablemente, aún en el cristianismo, para llamarlo generalmente o genéricamente, pues existe el fanatismo. ¿A causa de qué? Lamentablemente, al no entender y comprender el verdadero sentido de las palabras de Dios, porque ejemplo y testimonio nos dio a través de Jesucristo para que así como Él hizo, nosotros hagamos. Y no es por medio de la letra, sino el tener conocimiento, obviamente, sino por medio del Espíritu Santo que aún conoce lo profundo de Dios. Y lamentablemente al día de hoy, así como los fariseos en su momento hace 2000 años ante Jesús, pues al día de hoy aquellos teólogos, aquellos doctores de la misma, pues lamentablemente se convierten en fariseos por ser dogmáticos, por ser religiosos y pues lamentablemente eh, no dejan entrar, pues más bien no entran y no dejan entrar a los que vienen detrás, como lo dice mi Señor Jesús. Y bueno, pues miremos un ejemplo por medio de mi Señor Jesús, el por qué y el cómo suceden las cosas de acuerdo al fanatismo, la religiosidad y ciertamente de la idolatría. Y bueno, pues dice así, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, siempre querían ver cómo poderlo, pues obviamente prender y culparlo y acusarlo, pues obviamente de blasfemia. Y bueno, pues dice así, para poder, pues ciertamente acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y bueno, pues lamentablemente hoy en día, así como los fariseos, todo mundo se convierte en juez. Y apenas leí un capítulo o apenas estoy comenzando a vivir una vida en Cristo y ya me convierto en juez. Y bueno, pues un testimonio de una persona que conocí, que su esposa era cristiana, él no, pero ella sí. Y bueno, pues lamentablemente por causa de volvernos jueces y por causa lamentablemente de a veces de los mismos, aquellos que les dirigen, aquellos que son sus líderes o se levantan como sus líderes, aquellos predicadores, que pues ven las cosas como los fariseos, dogmáticamente, pues le comenzaron a meter ideas a esta personita, a esta mujer,
para que pues lamentablemente le hiciera la vida de cuadritos a esta persona y lejos de ganarle o lejos de ganar su alma con ejemplo y testimonio, pues él murió y lamentablemente, creo yo, nunca se arrepintió. Y bueno, pues eso es ser dogmático, eso es ser fanático, eso es ser religioso. ¿Por qué? Porque si no hacemos como Jesús nos vino a enseñar, por ejemplo, y testimonio, lamentablemente nuestra teoría, nuestra, pues ciertamente nuestra religiosidad, pues es echada por tierra. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es por letra, porque nos sepamos la Biblia de pies a cabeza y hasta cada que yo hablo me sé las citas que debo de decir. Lamentablemente no es así. Pues dice su palabra que es por medio del Espíritu Santo que conoce aún lo profundo de Dios. Y si nosotros no somos de Dios, si Dios no ha hecho, pues obviamente, pues, bueno, más bien que no haya hecho, sino que más bien si nosotros somos religiosos y no queremos ser, dejar de ser dogmáticos y fanáticos, pues lamentablemente siempre erraremos y caeremos en mal ejemplo como esta personita que les comenté. Y bueno, pues dice así, mi Señor Jesús. Y bueno, pues, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde de los más viejos, perdón, hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué? Porque obviamente ellos conocían y sabían que también pecaban, también tenían errores. Y bueno, pues por eso dice mi Señor Jesús, Él no vino por los justos, sino por los pecadores. ¿Por qué? Porque los justos pues nunca van a querer ver sus errores, mas sin embargo los pecadores reconocemos todos los días que nos equivocamos y que necesitamos de Dios para poder ciertamente obtener esa vida eterna. Y no solo nosotros, sino todos aquellos quienes nos rodean. Y bueno, pues dice así, en, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si Dios no nos condena, si Jesús no nos condena, que Él es el juez, pues menos nosotros tenemos facultad para estar o para ponernos como juez sobre todas aquellas personas que no conocen muchas veces o que son parte de nuestras vidas. Hablemos del esposo, como ya les dije, este ejemplo, o hablemos de nuestros hermanos físicos, de nuestros familiares, de nuestros tíos, nuestros primos. Y bueno, pues ciertamente, si nosotros no nos esforzamos por realmente hacer como mi Señor Jesús, pues obviamente no dejaremos de ser dogmáticos. Y bueno, pues dice así mismo mi Señor Jesús y les refiere, pues ciertamente a estos que son los eruditos en su momento, los fariseos. Y dice así, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles fueron esas obras? Las obras que por fe él realizó y por eso le llamó mi Señor, en este caso Dios, ese poder tripartita, que él era su amigo. Es así como Jesús lo vimos en algún capítulo, ciertamente nos llama a nosotros hijos de Dios, pero sobre todo amigos de Jesús. ¿Por qué? Porque bien dice así mi Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Y si nosotros queremos levantarnos como jueces, aún en la misma casa de Dios, y asimismo juzgamos a los que no lo son, pues lamentablemente estamos errando. ¿Por qué? Porque dice mi Señor Jesús que así como tú juzgas, serás juzgado. Y bueno, pues dice asimismo mi Señor Jesús, refiriéndose a este grupo de eruditos, y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, obviamente se está refiriendo a su ejemplo, su testimonio y sobre todo a su mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento que Dios nos dio a través de Jesucristo? Pues que amáramos a nuestros, ciertamente nuestros deudores, a nuestro prójimo y amáramos así pues ciertamente a todas las personas que nos rodean y son parte de nuestras vidas. Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y quiénes son todos aquellos discípulos de Dios? Aquellos que queremos, que no somos obligados, sino que disponemos nuestro corazón a querer entender, comprender y hacer como mi Señor Jesús, porque bien dice mi Señor Jesús que nadie puede ser más que el Maestro, sino como su Maestro. Y el cómo, pues solamente es como nosotros nos esforzamos día a día a poder ser como Él. Y bueno, pues Él ciertamente, a medida que nosotros queramos, dispongamos nuestro corazón, Él revelará a nuestras vidas todo aquello que a lo mejor, que no a lo mejor, más bien que no le agrada a Dios y quiere que lo desechemos. Y bueno, pues dice asimismo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y solamente por medio de Jesucristo, por medio de ese poder tripartita, podemos entender la verdad sobre todas las cosas escritas antes en el Antiguo Testamento y después que vienen siendo los evangelios de mi Señor Jesús. Y bueno, pues el evitar el fanatismo solamente es por medio de Jesús, asimismo la religiosidad, la idolatría y sobre todo el ser jueces de algo que ciertamente desconocemos. Porque, pues, como ya lo vimos, no es por la letra, sino por medio del Espíritu Santo como podemos entender y comprender el verdadero sentir de las palabras de Dios, que ciertamente en el amor y la misericordia se cumple la ley y los profetas. Y bueno, pues leo sus comentarios y nos vemos en